Listo, bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es de los fundamentos del sistema nervioso. Listo. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué significa para ustedes? La parte más fundamental del cuerpo. ¿Qué dicen los demás? O sea, como los cables, pues, hablando en tu lenguaje, como los cables. O el sistema que conecta a todas las partes del cuerpo. Bueno, listo, sí. En esencia, todos tienen razón. Entonces, allí les comparto esto. No es que lo haya pensado, o sea, da frasecitas. Y es cierto, muchachos, o sea, si yo me enfoco en algo, si yo tengo un objetivo, si tengo una meta, pues hacia allá apunto. Y de hecho hay una frase muy común que dice, cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me lleva. ¿De dónde va? Ah, no sé, pues, ¿qué bus me lleva para dónde va? Pues no sé, pues monte en cualquiera y se lo va a llevar. Pues. Hasta que yo me dé cuenta para dónde voy, pues voy a saber qué debo de hacer. Listo, bueno, entonces cuando hablamos del sistema nervioso, básicamente tenemos que hablar de algo que en términos de ingeniería podríamos decir el procesador. Nosotros le llamamos el encéfalo. Y el encéfalo es esta estructura que está dentro del cráneo. Recordad que el cráneo hace parte de un esqueleto que podemos en generalidades que se llama el esqueleto axil y ahí está metido. El cerebro va a tener una relación con unas estructuras hacia la parte inferior de él, que corresponde a esto que es el cerebelo y a esto que es el tallo cerebral, y que luego ese tallo cerebral, no, ahí no te la vas, te apareces ahí en la que sale. ¿Tampoco? ¿No ven las flechas? Sí. El tallo cerebral se va a continuar como médula espinal, que era lo que Einer contaba ahorita, que es donde él realmente trabaja. Y la médula espinal se vuelve como la autopista que va a permitir la entrada y la salida, como para resumir la historia, de los estímulos y las respuestas. Básicamente es eso. Ve, profe, ¿bulbo raquídeo y tallo cerebral es lo mismo o no? No, señor. El bulbo raquídeo, junto con el mesencéfalo y el puente, forman el tallo cerebral. Ok. ¿Listo? Espérate un momentico, miramos a ver. Bueno, entonces el encéfalo va a tener en su proceso de formación, desde la embriología, él se va a dividir en tres partes. Algo que le llama prosencéfalo o cerebro anterior. Otra estructura que se llama el mesencéfalo o cerebro medio. Y otra estructura que se llama el rombencéfalo o cerebro posterior. Tengo prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio y rombencéfalo, cerebro posterior. El prosencéfalo, a su vez, se va a dividir en dos, o van a haber dos partes que tienen relación con él. La primera, que se llama el telencéfalo, y el telencéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales. Recuerden que tenemos dos, uno derecho y otro izquierdo. Y también, haciendo parte del prosencéfalo, tenemos algo que se llama el diencéfalo. ¿Listo? El mesencéfalo solamente tiene una parte y el rombencéfalo va a tener dos. El diencéfalo es algo que conocemos con el nombre de tálamo, ahorita lo vamos a ver. O sea, él está como por allá, no en la mitad exactamente, porque mesencéfalo sería la mitad, pero está sobre él. Ahorita lo vemos. ¿Y el encéfalo? Es
O sea, sí, el diencéfalo es el tálamo. Es el tálamo. Ahora se los muestro en detalle. El metencéfalo es el cerebelo. Y el mielencéfalo ya corresponde al tallo cerebral, que ya luego se continúa como médula espinal. Entonces aquí tenemos un esquema general. Entonces veamos aquí. Esta parte es el prosencéfalo y del prosencéfalo lo que estoy señalando es el telencéfalo. Eso es un corte de tipo sagital, o sea, cogimos la cabeza, la partimos en la mitad, sobre la sutura sagital, hicimos ese corte. Aquí, en el punto medio, tenemos el tálamo. El tálamo es donde está lo que relacionamos como diencéfalo, el tálamo. Y el tálamo pasa a ser como una estación grande de relevo. Ejemplo, la unidad deportiva cuando estaba funcionando normal. Llegaban muchas rutas allí, era un sitio de acopio y dependiendo de mi necesidad abordaba una ruta hacia el sitio que fuera. Más o menos el tálamo es este. Sí, tiene unos núcleos específicos que dependiendo de su nivel de complejidad, puede que el de la respuesta o puede que el de allí tenga unas conexiones hacia otra parte del cerebro para que la información llegue de manera adecuada. O sea, sirve como una unidad de relevo. Por ejemplo, si voy hacia la ladera, entonces llego a la unidad deportiva, vengo, por ejemplo, del norte, E21, me bajo allí y abordo el que va para la ladera. Escojo uno de los verdecitos, bajo por el túnel, paso al otro lado y ¿listo? Cumple esa función de distribuir las señales. Tenemos el mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo hace parte de una estructura que se llama el tallo cerebral. Entonces, cuando yo hablo de tallo, voy a hablar de tres partes. La primera va a ser el mesencéfalo. La segunda es el puente o protuberancia y la tercera es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces, cuando yo hablo de tallo, estoy hablando de estas tres partes. ¿Listo? El tallo es esto de aquí. Este es el tallo cerebral. Y la médula. Y la médula espinal es la continuación del tallo cerebral. La oblongada. Médula oblongada no. Médula oblongada o bulbo raquídeo hace parte del tallo cerebral. Una cosa es la médula oblongada y otra cosa es la médula espinal. Y el mielencéfalo. El mielencéfalo son las fibras que llevan mielina y van hacia abajo, que hacen parte del tallo cerebral. Y el metencéfalo, entonces, es lo que tiene que ver con el cerebelo. La mielina va a permitir que el impulso nervioso se proyecte, o sea, pueda ir porque va por impulsos saltatorios. Entonces, a través de unas células de Schwann que hay. Pero básicamente la mielina está en los nervios craneales, en los periféricos, porque en los periféricos están las células de Schwann. Ah, no, sí tiene partes, en un poco. No, porque no es de la competencia de nosotros. O sea, tiene un poco. Ahorita yo les voy a explicar algunas. El cerebro, para poderlo entender, yo lo debo de ver en tres ejes. Voy a llevar esta flechita. Esta roja va a ir de arriba a abajo. Esta de color azul va a ir de adelante a atrás, o sea, de anterior a posterior. Y esta de color verde va a ir de lateral a medial. Este es un corte
de tipo transverso. O sea, cogieron la cabeza y... Listo. Esta es la parte anterior. Por ende, esta es la parte posterior. Mira que este es un corte, esto es una resonancia. Resulta que ahí, en el encéfalo, la parte más superior corresponde a lo que conocemos como corteza cerebral. ¿Has visto un árbol? La parte más externa de un árbol es la corteza, es como la parte más dura. Dentro de la corteza cerebral nosotros vamos a encontrar unas sustancias que se llama la sustancia gris, que está en la periferia de la corteza cerebral. Y esa sustancia gris corresponde a los núcleos de neuronas. Y tenemos inferior a ella la sustancia blanca o sustancia alfa, donde tenemos neurofibras que son mielinadas, o sea que tienen mielina. Y por eso el color más claro. Hay fibras que van a permitir la comunicación de lado a lado del encéfalo, o sea, del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. A esas fibras las vamos a llamar fibras comisurales. Y en este caso, serían estas que estoy señalando de color verde, porque irían del lado derecho al lado izquierdo. Estas fibras están ¿Están qué? De llevar información del lado derecho al lado izquierdo. Se llaman fibras comisurales. Comisura, por ejemplo, en los labios, lleva haz como una sonrisa fingida. Así es. Cuando los labios se van lateralmente, la comisura de los labios se alarga y se marca. Entonces mira que va de lado a lado, por eso hacemos comisurales de lado. Luego tenemos las fibras de proyección. Esas fibras de proyección que van a permitir que haya una comunicación. Pongámoslo aquí en el color. Estamos hablando desde la parte anterior hacia la parte posterior. O sea que va a ir de adelante a atrás en relación con cada hemisferio. O sea que el hemisferio derecho va a tener unas fibras no es proyección, es de asociación, corrijo. Porque asocia la parte anterior con la posterior. ¿Listo? Vamos de anterior a posterior. Y va a haber otras fibras, que las voy a poner de color rojo, que van a comunicar la parte superior de la corteza hacia abajo, y a eso le llamamos fibras de proyección. Entonces, las fibras que permiten la comunicación de lado a lado van a ser fibras comisurales. Las que marcaste de azul, Sí. son de... Asociación. Ajá. Son las que están acá abajo, que primero había dicho proyección. Sí, por eso corregí. Son fibras de asociación. Entonces, fibras. Coloquémoslo aquí con el de los colores para que me entiendan. Estas fibras que van de lado a lado, lo voy a poner de color verde, que son estas que señalé acá, son las comisurales. O sea, comunican un lado con el otro. Y en el encéfalo, la estructura responsable de eso es el cuerpo calloso. ¿Listo? Las fibras... Dime. Ya voy para allá, entonces es que estoy volviendo a repetir. Las comisurales entonces son las de color verde, van de lado a lado. ¿Listo? Vamos a tener unas fibras que van a comunicar desde la parte anterior hacia la parte posterior, estas, que son las fibras que aquí están representadas de color azul, que son las de asociación. ¿Listo? Entonces comunican anterior a posterior. Y voy a tener unas fibras que van a comunicar de superior a inferior. De superior hacia inferior, que son las de color rojo, y le vamos a decir de proyección. O sea que va desde la parte más externa hacia la parte más interna. Generalmente nosotros hacemos así con los dedos. Bueno, los que están acá, vamos a ver si me ven. Proyección
Las de proyección de superior e inferior. Entonces nosotros hacemos esto con los dedos. Dime. Espérate, déjame ser famoso con una. No, pero es para que vean ellos. Entonces, si yo proyecto el dedo pulgar de lado a lado, eso sería las fibras comisurales. Mi dedo índice va hacia arriba y hacia abajo, serían las de proyección. Y mi tercer dedo va hacia adelante y atrás, serían las de asociación. ¿Listo? Ya, dejo de ser famoso con esto. Entonces tengo de lado a lado, de arriba a abajo y de adelante a atrás. ¿No? ¿Perdidos? De lado a lado. Son las comisurales. O sea, de lado a lado. O sea, así. ¿De lado a lado o de lado a lado? No, de lado a lado. Lado derecho, lado izquierdo. De derecha a izquierda. Sí. Entonces, las fibras comisurales van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Listo? O sea, por eso digo de lado a lado. Listo. Ahora, voy a tener unas fibras que en el hemisferio derecho o izquierdo se van a orientar de anterior a posterior, pero sobre el mismo hemisferio. Esas son las de asociación. ¿Sí? O sea, van de adelante a atrás o viceversa. Ah, fue con este. Pues sí, o sea, sí. Fue con este. O sea, por eso yo estaba haciendo así. Mira, porque va hacia adelante. Ya, míralo. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Y están las fibras de proyección que van desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, por eso yo hago así. O lo puedo hacer así, me da lo mismo. ¿Listo? Es eso. Entonces, el movimiento, por ejemplo, o entender el comportamiento del sistema nervioso, tiene que estar pensado en esos tres ejes, porque hay diferentes fibras que están comunicando. ¿Sí me entendieron, chicos, los que están al otro lado? Sí, profe. Qué pena despertarlos. En la parte superior vamos a tener una fisura que se llama la fisura longitudinal. Resulta que el cerebro, como él está dentro de una bóveda que se llama la bóveda craneal o la bóveda craneana, para poder él acomodarse, él tuvo que generar una especie de circulitos. Y esos círculos están delimitados por unas fisuras que ahora, para poder que quepa dentro de la cabeza. Sí, claro, porque él necesita crecer. De hecho, cuando nacemos, el órgano que más rápido se desarrolla en las primeras edades, en los primeros tiempos de vida, es el cerebro. Él necesita desarrollarse porque él sale y todos los estímulos que recibe afuera se interiorizan y necesita crecer. Aunque algunos se quedaron pues aprendiendo toda la vida, o sea, se quedaron cabezones. ¿Listo? Entonces la fisura longitudinal es aquel corte que separa los dos hemisferios. Listo. Resulta que en el encéfalo, para poder que él se ocupe, o sea, quepa dentro del cráneo, se ha formado algo que le llamamos giros, los voy a señalar aquí, que son estas estructuras. ¿Sí ve que ellos tienen como una forma circular? Estos. Se llaman giros o circunvoluciones. Aquí están. Y entre, o sea, lo que delimita un giro, va a haber un espacio que se llama surco, que es esta lineecita que está aquí. Un surco. Entonces, a nivel del encéfalo, voy a tener este surco, que lo señalo acá. Este. Que corresponde al surco central.
o conocido con el nombre de surco de Rolando. No Ronaldo. Rolando. Ya, pateas. Y este, o sea, yo señalé unos de color rojo, pero todos los demás todos son giros. Sino que era para que los identificara, todos son giros. Y este que estoy señalando aquí se llama el surco lateral o surco de Silvio. Entonces, el surco central, que aquí está, me delimita el lobo temporal del lobo parietal. Y el surco lateral, que es este, me separa el lobo temporal del lobo frontal y del lobo parietal. O sea que esos surcos lo que hace es dividir los lobos. Hacia la parte posterior, yo voy a tener este lobo que se llama el lobo occipital y en la parte inferior va a haber una incisura, que es esta, que se llama la incisura preoccipital, o sea, la incisura que está antes del lobo occipital. ¿Qué? La incisura Preoccipital es la que está separando el lobo occipital del temporal y del parietal. Y se dice pre porque está antes del lobo. Porque la incisura es una referencia anatómica que se tiene. Si yo tengo algo cerradito, así, le llamo foramen. Foramen. Pero si tengo algo que no está cerrado, le llamo incisura o escotadura. Es como uno está, tiene una forma curva, pero no está cerrada por completo. Por eso se le llama la incisura preoccipital. El encéfalo va a tener unas caras. Entonces, esta primera cara corresponde a la cara medial. Se ha hecho un corte sobre toda la sutura sagital. Voy a tener una cara inferior, o sea, la estoy viendo desde abajo. Va a haber una cara superior y una lateral. Y entre las dos se combina la superolateral. Por ende, si tengo una anterior, voy a tener una posterior. Y voy a tener una superolateral derecha y una superolateral izquierda. ¿Me devuelvo? ¿Listo? Resulta que el surco central, que es este, me va a delimitar dos giros. Uno que está en la parte anterior a él, que se llama el giro precentral, y otro que está en la parte posterior, que se llama el giro poscentral. Aunque allí pues hay una discusión, porque uno dice, bueno, pre debería ser antes, debería estar atrás, y post sería por qué. Pero entonces ahí se toma es post de posterior, de atrás. Entonces el otro sería pre. Pero hay una discusión, que alguna vez la tuve, me pegaron, me peinaba por eso. Pues. Resulta
que en el encéfalo nosotros vamos a tener algo que se llaman las áreas corticales. Si ustedes escuchaban ahorita a Einer, él hablaba de unas, como unas capacidades que tenemos, unas condiciones, o sea, unas condiciones que todos tenemos que están a nivel del cerebro, del encéfalo. Entonces, a nivel de el giro precentral, voy a tener un área que se llama el área motora 4. Anterior a él voy a tener el área motora 6 y por acá el antiguo el área motora 8. ¿Qué significa eso? El área motora 4 es el área del movimiento, es un área, como su nombre lo indica, motor de movimiento. Resulta que esta es la encargada de generar los movimientos voluntarios del cuerpo. El área 6 es un área de asociación y el área 8 es el área de movimiento ocular. Ejemplo, estás en la calle, estás viendo que viene un carro. El área 6 comienza a analizar la información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Corres, saltas, te crees Superman, te crees Thor. Algo haces, pero si elegís moverte, el que te da la orden de correr es el área 4. Y la información baja desde allí a través de qué tipo de fibras. ¿Qué fibras? De las que de que bajaban. De proyección. Entonces las fibras bajan rapidísimo, pasan por el tálamo, llegan por el tallo cerebral, llega por médula espinal y llega al músculo. Corra. Pero eso es así, o sea, eso es rapidísimo. Un impulso nervioso tiene una velocidad de 100 metros por segundo. O sea, eso es así, rapidísimo. ¿Listo? Hacia la parte posterior, en el giro postcentral, no es que tenga problemas, sino que hay otras capacidades que lo inhiben. Por ejemplo, ahorita todos andamos con tapabocas, ¿cierto? ¿Eso qué va a generar en un mediano largo plazo? Que, por ejemplo, nuestro sistema inmune deje de desarrollar la defensa necesaria ante lo que se nos estamos poniendo. ¿Por qué? Porque estamos tapados todo el tiempo. Entonces, si yo no estoy expuesto a un estímulo, yo no voy a desarrollar defensa para eso. La primera vez que abordamos un bus, bueno, nosotros en Cali, o sea, nosotros cogemos el bus, aquí no, nosotros cogemos el bus, somos tan berracos, va a coger el E21, o sea, los camiones de esos se lo va a coger. Obviamente, cogerlo es subirse al bus. Bueno, si quiera subirse al bus, abordar el bus. La primera vez que salimos y abordamos un bus, o sea, uno era así como todo miedoso, ¿será que es esta la ruta? Mire. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ya se volvió algo mecánico. O sea, desarrollaste la habilidad por ese estímulo. Lo mismo sucede acá. Si la persona no está acostumbrada a eso, puede que se quede bloqueada, se quede allí. ¿Qué hago? Tenga, ahí le gana un madrazo ahí del carro si le quita. ¿Listo? Porque el estímulo te lo va a indicar. Resulta que en este giro postcentral van a haber unas áreas que son las 3, 1, 2. Y estas se llaman las áreas somatosensitivas. Estas áreas ella es la responsable de la ubicación espacial de nuestro cuerpo. Es la que está atenta y qué es lo que está pasando. Allí, por información general, unos investigadores, un señor de apellido Penfield, colocó electrodos en pacientes que tenían problemas psiquiátricos y colocaba estímulos eléctricos. Y él comenzaba a generar ese tipo de estímulo y él encontró que algunas partes del cuerpo cuando colocaba el estímulo reaccionaban y otras no. Y él creó algo que se llama el homúnculo de Penfield. Homúnculo es hombre pequeño. Entonces él dice que lo que es la lengua, las manos y los pies tienen muchas neuronas que están asociadas a esta parte. Pero ¿qué nos permiten las manos? Poder tocar y darnos cuenta qué sucede. ¿Qué nos permiten los pies? Tocar y darnos cuenta. Pero ¿qué sucede? Nosotros andamos con zapatos. Y el simple hecho de andar con zapatos estamos inhibiendo a esos receptores de realmente percibir lo que está pasando afuera. Entonces hay una serie de barreras que nos inhiben, entonces por eso no funciona. Y también dentro de esta área tenemos algo
Al segundo dedo de la mano se le dice el ojo de la mano. Si yo meto mi mano al bolsillo y tengo unas monedas, yo puedo detectar por la textura de ellas qué tipo de moneda es, o sea, la denominación, 100, 200, 500, 50, 1000. Pero mira, pues sí, es muy fácil, sí, pero si no lo estás viendo, ¿cómo haces vos? Bueno, pero eso, sin ver. Sí, claro. O sea, vos metes la mano y te ves uno, espérate, yo como que tengo una de 50 que todos comenzás así. Pero es por tamaño, pero yo. Sí, pero ¿a vos quién te dijo que será de 50? No, pues que yo la vi. Sí, o sea, claro que la vimos, claro que sabemos que la de 500 tiene un arbolito, pero ¿cómo tu dedo de la mano, que no tiene ojos, puede a partir del tacto asociar esa información y decirle al cerebro, esa es una de 500? Exactamente, es lo mismo. Cuando nos pica, cuando nos rasca, o sea, alguno le dice a alguien, ve, rascame la espalda. Usted le dice, rascame la espalda y vos no estás viendo tu espalda. Ve, no, a la derecha, no, más arribita, no más, o sea, ¿cómo sabes vos? Pues porque hay un esquema mental que te dice la ubicación espacial. Se cree que son solo los 5 sentidos, ¿no? Pues, Que no tenemos relación, y que la veo. Sí, pero ¿cómo? la geolocalización, Eso se llama la propiocepción. además que saber dónde está sin necesidad de que, por ejemplo, usted tiene los ojos cerrados y quiere tocar el dedo abajo de la pierna. Claro, porque ya hay un esquema que está desarrollado. Entonces él ya se ubica espacialmente y va a ser. Y eso le funciona mucho a las personas. Sí, claro, ellos desarrollan. Creo que hay, perdón, no sé si ya he terminado. Dale. Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, yo conozco dos niñas que son hermanas. Ajá. Ellas no, digo yo, porque no sé si los doctores o algo así, no tienen desarrollada una parte de su cerebro. Porque incluso ellas, creo que una de ellas tiene 21 años, pero sigue estando en octavo de primaria. Es posible que eso sea, o sea, a largo plazo, que nunca, digamos, al final, como que capte absolutamente todo lo que se le enseña. Lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos, yo no sé si ustedes recuerdan la clase de generalidades que yo hablaba del ejemplo de la tocada de la nalga. Nosotros tenemos estímulos permanentemente. Puede pasar que la calidad del estímulo que la niña haya recibido no haya sido la adecuada para su condición, para que permita ese desarrollo. Puede pasar. Puede pasar también de que haya una lesión o una alteración a nivel de su desarrollo cerebral que no haya permitido la evolución de estas áreas y se haya quedado allí. O sea, por más que intente, por más que no va a pasar de allí porque ya es una limitación, digámoslo, estructural, no va a pasar. Lo que sí se sabe es que si yo genero un estímulo de manera permanente, ese estímulo con el paso del tiempo me va a generar una respuesta. El ejemplo de abordar el bus. Comenzaste y ya el tiempo desarrollaste eso. Entonces ahora pasa a lo siguiente, cuando abordas un avión. Entonces ya cuando abordas un barco, entonces en la medida que vas teniendo diferentes estímulos, desarrollas una respuesta, un patrón de comportamiento ante eso y vas hacia más, hacia más. Y eso es lo que pasa. Por eso nosotros tenemos los 5 sentidos que son los que nos dan la ubicación. ¿Y cuáles son? El gusto, la visión, el olfato, el tacto y la audición. Pero si nos falta uno, ¿qué pasa? Hay uno que va a ser mayormente desarrollado. Por ejemplo, una persona que pierda la visión. ¿Cuál desarrolla? La audición. La desarrolla, o sea, súper porque como le falta un sentido, su cerebro desarrolla, o sea, potencializa otros. Y eso es lo que el cuerpo tiene. A un sonar. O sea, de localización, ecolocación. ¿Sí? Con la lengua, por ejemplo. Yo vi el caso en un programa de, él lo que hace es generar un sonido en la lengua
y el pelado patina. Y él patina en la calle. Obviamente se ha caído, se ha golpeado, pero él ha desarrollado habilidad y entonces es cuando genera el sonido, como que recibe la información y sabe, o sea, sabe esquivar. Eso pasa. Y también vi el caso de una persona que había colocado unos sensores en la lengua, la persona era invidente, y que a partir de esos sensores en la lengua como que podía ver. Pues yo creo, o sea, pueden ser cosas locas, pero o sea, la ciencia está para eso. Y lo que decía Ainer, a usted, ninguna persona, ninguna, absolutamente nadie le puede robar sus sueños de querer ser lo que usted quiera hacer. De hecho, yo hoy estaba en una clase y le decía, su vida será del tamaño de lo que son sus sueños. Pues nadie le puede decir, o sea, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no le puede hacer? ¿Listo? Bueno, entonces en el cuerpo, aquí tenemos en esta cara medial, esta estructura que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso corresponde a las fibras comisurales. O sea que vamos de derecha a izquierda. Hacia la parte superior tenemos esta estructura que corresponde al giro cíngulo, que es un giro que tiene que ver con la memoria, con el tema límbico, con el tema de las emociones y una cantidad de cosas. Solamente es para que ustedes, dime. El famoso déjà vu. Pero nunca lo has vivido. O sea, no lo has vivido de manera consciente. Pero sí, yo no sé si ustedes creen, y aquí pues o sea, respeto a los que piensan de forma Entonces, por ejemplo, yo tengo que hablar también cuando en sus primeras palabras, los padres o la palabra que nos tuvo, pues de una manera muy, sí, Sí, y dejan de hablar. sí, también. Y dejan de hablar por tiempo, por el miedo a la reacción de otras personas, y pues ya que a ellos les causan miedo a la reacción, inconscientemente para que Es que todo nos pasa. Por ejemplo, el rechazo que podemos sentir de una u otra forma en nuestras vidas. Por ejemplo, tú llegues a dar un detalle a alguien y que ese alguien te rechace, vos generas un bloqueo y posiblemente detalles no vas a volver a dar. Suele pasar. O sea, porque es que volvemos a lo que hablábamos hace un tiempo. Somos emociones y esas emociones van a estar presentes. Lo que pasa es que no las entendemos. O sea, ahorita se habla mucho de saber entender. Está juiciosa estudiando la muchacha. Pilas que te sacas el ojo. No, no se da cuenta. No, ya no está. No, no sea malo. No sea malo. Listo. Este es el tallo cerebral. Entonces, el tallo cerebral, ya lo dijimos, tiene tres partes. profe, y otra cosa es que yo sé enfermar. No sé si eso sea. ¿El qué? Yo sé enfermar. Sí, cuando yo quiero enfermarme, sentirme mal físicamente, yo lo puedo lograr, me pongo pálido. Claro. Pero eso es mental, exactamente. Y eso fue a raíz de que luego que ya estaba en colegio, me obligaban a ir a ese colegio. Y yo llegaba a una hora determinada y yo sabía cómo ponerme mal, me estaba obligado. Me ponía pálido, me ponía, bueno, me ponía súper mal y eso lo estudió muchísimo. De todo, Eso se llama las enfermedades psicosomáticas. hasta que una psicóloga descubrió que era que yo a raíz de eso. Sí, no, hay un rechazo, y a todos nos pasa, a todos, a todos, a todos. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos eso y nos da miedo hablarlo porque nos sentimos juzgados. Pero es que muchas veces en la vida nos ha tocado cosas de manera obligada. Y si no nos gusta. A mí, por ejemplo, la cebolla cruda no me gusta. Y yo no te como cebolla cruda yo me acuerdo cuando estaba niño, yo tenía como 8 años. A mí me encanta el arroz, el huevo frito y las tostadas de plátano. Y si a eso le pones salsa de tomate, ya, ahí morí. Y una vez yo llegué a estudiar con un hambre impresionante
Yo no vivía con mis papás, yo decía que en esa época me extraditaron, que me mandaron a vivir a otro lado. Cuando yo llegué con el hambre, pues así, y me sirven los huevos, las tostas de plátano, y meto la cuchara al fondo y saqué, ¡ah! Era cebolla cruda lo que había abajo. Tenía 8 años. ¿Sabes qué hice yo de rabia? Boté la comida. Yo la boté. Porque no me parecía que si a mí no me gusta la cebolla, ¿por qué me tienen que obligar a comer algo que a mí no me gusta? O sea, ¿por qué tenía que hacerlo? Yo siempre he sido rebelde a eso. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo de esa manera? Yo he sido rebelde en muchas cosas. O sea, ¿por qué enseñar tiene que ser de una forma? O sea, ¿por qué no tengo que hacer de esa? ¿Por qué no la puedo hacer de otra forma? O sea, ¿yo por qué no puedo establecer una relación diferente con los estudiantes? ¿Por qué tengo que ceñirme a eso? O sea, ¿quién me dice? Porque ¿qué es lo que pasa? Porque en ocasiones el sistema quiere que uno vaya así, como los caballitos. Siempre mire para allá. Yo me paro aquí al frente y yo digo, ¿qué va a hacer usted? Y eso pasa en absolutamente todo, en las empresas, en los colegios, en las relaciones de familia, todo. O sea, vos tenés un novio, una novia, y ahí se dice, yo le digo a usted cómo se debe vestir. Deme su teléfono y deme las claves de todas sus redes sociales porque yo soy, usted es mi propiedad. ¡Vuela lejos! ¿Ah? Eso suele pasar. Entonces, yo he conocido mujeres que no tienen novio, es que mi novio me dice que yo tengo que darle el teléfono a él, tengo que darle todo porque si no me deja. Claro, pero esos ganas de querer tener el control y cuando vos querés tener el control de algo, ese querer el control, tener el control es una inseguridad. Vos estás inseguro de eso. Entonces dicen que los hombres sentimos celos de otros hombres porque por el dinero, porque tienen más dinero, tienen más posesiones. Y las mujeres sienten celos de otras mujeres por la belleza. Nada que ver, o sea, los celos es inseguridad. O sea, cuando uno se establece una relación de pareja, nadie le pertenece a nadie. O sea, usted no es el dueño de la otra persona. Entra un tema. No, es que nadie, o sea, todos, el día que usted tenga hijos, sus hijos van a crecer y se van a ir. Entonces hay papás que, ay, toda la vida, entonces construyen el primer piso y pide el papá y mamá, tuvieron hijos, entonces, mijo, la plancha es para usted, siga, entonces tú otro hermano, que es la tercero, y ahí, no, suéltelos, hermanos, o sea, suéltelos. En la medida en que usted suelta y da, va a recibir, pero si usted todo lo quiere acaparar, suelte. Que a nivel igual hablando de lo que estabas diciendo ahora, que al final son como cosas que uno, son como miedos, y uno por eso no hace ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, en mi caso personal, pues a mí me encantaba comer, pero una época donde ya me tocó comer más la comida. Y como a mí me encantaba, ya después como que vi la obligación, como que me obligaban lo que decían vos, no te gusta la comida porque Sí. no te gusta. Y son cosas que al final como que no, entonces no es bueno a nivel cerebral. No es sano. Y de hecho muchas de las enfermedades ahorita están basadas en eso. Y cuando hacen diferentes técnicas, todos tenemos nuestro, yo digo, rayas, todos tenemos nuestro cuento en la cabeza, todos tenemos algo por allí. Yo cuando estaba niño, con mi hermana, mi papá llegaba y eso para mí era una emoción grandísima. Mi papá, emocionado porque llegaba mi papá. Hasta que mi papá llegó y nos dijo, a mí no me gusta que griten. Hasta ahí llegué. Ahorita sí, quiero mucho a mi papá, lo adoro, pero pues tengo ese recuerdo, o sea, lo tengo, pero ¿qué pasa? Lo mismo me pasó, yo tenía una novia hace muchos años, hace muchos años, yo le construí un muñeco de peluche. Se lo hice con mis propias manos, yo a una señora que se me ponía a coser y se lo hice. Cuando se lo entregué, pues, el amor, hacia gracias. Y yo, después de todo lo que yo hice, después de todo lo que yo había hecho para gracias, y yo, bueno, está bien, listo. Pero ya comencé a entender de que, o sea, muchachos, como, no consejo, pero sí una visión de vida. Listo, muchachos. Entonces, seguimos por acá. Cuando hablamos del tallo cerebral. Sí. Cuando hablamos del tallo, el tallo es esta estructura.
Él va a tener dos partes. Una parte posterior, que va a ser la parte dorsal, y una parte anterior, que va a ser la parte ventral. ¿Listo? Entonces, en la parte posterior van a ver unas estructuras que se llaman los folículos. Los folículos básicamente son 4 bolitas, 2 que están arriba y 2 que están abajo, y esas bolitas sirven como núcleos de relevo de información. Las 2 superiores tienen que ver con la visión, las 2 inferiores con la audición. Entonces, están en el camino, son como estaciones intermedias de la información que está yendo hacia un área específica. Y eso es lo que sucede. En la parte del mesencéfalo, que es esta estructura, vamos a encontrar 2 tractos fibrosos, o sea, al lado y lado, que se llaman los pedúnculos cerebrales. ¿Se acuerdan de las fibras que hablábamos de proyección? Es baja la información a través de, o sea, de esos pedúnculos. Baja o sube. Se vuelve como una autopista de entrada y salida de información a través de eso que se llaman los pedúnculos. Luego tenemos el puente o protuberancia. Si hablamos de puente, un puente sirve para comunicar 2 orillas. En este caso lo que comunica son los 2 hemisferios cerebelosos. Y hacia la parte inferior tengo el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Y las 3 estructuras conforman lo que es el tallo cerebral. La pituitaria está adelante, por acá metidita, que hace parte del hipotálamo. Bueno, se le conoce como glándula hipófisis, antes se decía pituitaria. Es la glándula maestra, es la que regula todos los procesos hormonales. Entonces ella secreta unas hormonas hacia unos órganos diana, por ejemplo, la glándula tiroides. Ella secreta una hormona que se llama la TSH, que es la hormona tiroestimulante, llega a la glándula tiroides y la glándula tiroides, por vía de esa hormona, comienza a funcionar. Entonces, cuando se altera, puede ser de que no esté llegando buena información o hay un proceso interno de la estructura que no está funcionando. Hiper o hipo. ¿Okay? Sí. Que puede que no le esté llegando, o sea, haya una alteración a nivel de la hipófisis o el tejido de la glándula no está funcionando. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un corte, una vista anterior. En esta vista vamos a identificar los 2 pedúnculos cerebrales, que eso hace parte del mesencéfalo. En medio de ellos va a haber una fosita, aquí la vemos, que se llama la fosa interpeduncular. Y en esa fosa, por allá al fondo, existe lo que conocemos como el tercer ventrículo. Entonces, los ventrículos a nivel del cerebro son espacios por los cuales va a circular líquido cefalorraquídeo. Va a pasar por allí. Aquí tenemos el puente. Entonces, el puente que me permite comunicar los 2 hemisferios cerebrales de lado a lado. Entonces, trae información de un lado a otro y luego, a través de otras estructuras, o sube la información o la baja. Y en la parte del tallo tenemos estas 2 elevaciones que se llaman las pirámides, y las pirámides corresponden a la vía motora. ¿Te acuerdas que hablábamos del área 4 por ahí arriba, en el movimiento del cuerpo? Es cuando esta área se activa, la información baja por allí. Entonces, a nivel de la médula espinal, que es una estructura más o menos así, más o menos, la parte posterior de ella, aquí, esta parte posterior, va a permitir la entrada de información, o sea, la aferencia, eso sería sensitivo.
Y en la parte anterior, acá, va a salir la información, o sea, la eferencia, componente motor. Y recuerden que nosotros somos un juego de estímulo-respuesta todo el tiempo. ¿Qué función tiene el bulbo raquídeo? Bueno, primero sirve para servir como punto de referencia para el origen de nervios craneales. Segundo, se convierte en la parte posterior en punto de referencia para el cuarto ventrículo. En él voy a tener las aferencias, o sea, unos fascículos hacia la parte posterior por el cual va a subir la información, o sea, la entrada de información, y por la parte anterior desciende. Y también sirve como punto de partida para delimitar lo que es la médula espinal de lo que sería el tallo cerebral. Para eso me sirve. Entre otras cosas. A nivel del encéfalo, entonces hay unos espacios. Esos espacios van a permitir la circulación de un líquido que se llama cefalorraquídeo. Entonces, el cerebro va a tener unas estructuras que lo cubren que se llaman las meninges. Entonces, son tres: la dura madre, que es la más extensa, meninges, La dura. dura madre, así. Tenemos la pia madre, que es la más profunda, y entre las dos algo que se llama la aracnoides. Es un tejido que lo cubre. Dentro del cerebro hay unas cavidades, se llaman los ventrículos, que son 4, 2 laterales, un tercero y un cuarto. Y por allí pasa el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, entender lo que es como una forma de lubricación. Entonces tiene proteínas, tiene agua, tiene sales, sirve para lubricar. Y también tiene una estrategia para recoger algunas estructuras que no funcionan y las va llevando para ponerlas a recircular. Y el cuerpo lo reabsorbe. Y internamente hay algo que se llaman los plexos coroideos, que es donde se filtra. ¿Listo? O sea, él se filtra por ahí arriba y se va secretando. Y comienza a circular. Aquí, en esta vista posterior del tallo, vamos a tener lo que sería esto, que es el cuarto ventrículo, y por acá adentro tendríamos el tercer ventrículo. Por allá en la fosa interpedunculares. Ahora, a nivel del puente, que es esta estructura, él va a tener unas vías de comunicación. Esas vías van a ser los pedúnculos cerebelosos superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, como es un puente, hay información que pasa de un lado a otro, pero también va a haber información que va a permitir que ascienda o que descienda, dependiendo del tipo de estímulo que se quiera generar o la respuesta que se quiera tener. Este es el cerebelo. Entonces el cerebelo está ubicado en la parte posterior del encéfalo. El cerebelo tiene que ver con la postura, con el equilibrio, con el tono muscular. Va a presentar dos hemisferios, uno derecho, uno izquierdo. Esta es la vista superior. Y a su vez, el cerebelo, por evolución, o sea, por formación, su parte más antigua corresponde a esto, que es el lobo anterior o paleocerebelo. Y la parte más nueva del cerebelo corresponde al lobo posterior o neocerebelo. Es por formación. El cerebelo va a presentar en su parte intermedia
una estructura que está como separándolo, pero asumiéndolo, se llama el vermis, que tiene forma de gusanito. Y en el cerebelo, a diferencia del encéfalo, lo que para el encéfalo son giros, aquí van a ser folias. Y lo que en el encéfalo son surcos, aquí van a ser fisuras. NPI. No sé, no sabría decirte por qué le pusieron nombre. O sea, folia, porque cuando uno mira el cerebelo, él parece pastel de hojaldre. La voz es el cerebelo y yo lo veo como un pastel de hojaldre. El pastel de hojaldre tiene como unas hojitas, ¿cierto? Pues no es que lo hayan sacado ahí porque en esa época no existía el pastel de hojaldre, pero pues sí lo vieron como hojitas, por eso le dicen folias o folios. Folias o folios. Y entre folia y folia, lo que lo separa es una fisura. Y una fisura es como una pequeña grieta. Entonces pensaría yo, pero la verdad no sé decirte a ciencia cierta el por qué. Averíguate, me contás. El cerebelo también va a tener una sustancia gris y una sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris, ya sabemos que va a estar en la corteza, en este caso sería la corteza cerebelosa, acá, y la sustancia blanca va a corresponder pues a los axones de las neuronas que están envueltas de mielina. Y lo que les decía, miren la fisura, que es el espacio que está separando las folias. Y aquí tendríamos el puente, mira cómo genera comunicación de los dos hemisferios. O sea, el puente vendría siendo como las fibras comisurales del cuerpo calloso. ¿Pase que no? La verdad, no sé. Sí, lo que sé es que hay algunas áreas específicas que tienen que ver con el comportamiento. No sé hasta allá si sea como una bacteria como tal, lo que sí es que los neurotransmisores que están relacionados por allá, hay un cambio químico y la persona cambia de persona, o sea, valga la redundancia, cambia de personalidad. Ah, no, ya sé. Eso se llama la triquinosis, ¿no? Lo que pasa es que antes el cerdo era un animal que en su proceso de crianza era, digámoslo, no muy higiénico. Entonces ellos se criaban en cocheras, con comida de desecho, la famosa guamasa. Entonces, él tiene un parásito que cuando el cerdo se sacrifica y la carne de cerdo no alcanzaba la cocción adecuada, el parásito quedaba vivo, quedan unos huevitos, él entraba y podía pegar al cerebro, pero comenzaba a generar, lo que yo sé es que generaba eran convulsiones, lo que yo sé. Y también se llegaba a nivel de las piernas, de los miembros inferiores, y generaba algo que se llama elefantiasis. Eso sí lo he visto, pero llama la triquinosis. Aquí tenemos entonces los ventrículos, que van a ser aquellos sitios por los cuales va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos dos laterales, que sería como el 1 y el 2, el tercero y el cuarto. Y por ahí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos, este es el tercer ventrículo, y del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo, que es este, va a haber un acueducto, un orificio pequeño por el cual el líquido va a pasar. Y eso se llama el acueducto mesencefálico, el acueducto de Silvio, o sea, son espacios pequeñitos. Cuando ese líquido cefalorraquídeo no circula por el cuerpo, aquí es donde se filtra, los procesos coroideos que le dije hace un rato, es donde se forma el líquido y él comienza a circular. Y cuando eso no pasa, se presenta esto.
que se llama la hidrocefalia. Como los huesos en los niños son pequeños y son débiles, el líquido comienza a generar una presión a nivel del encéfalo. Y mira cómo los ventrículos aquí han aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Empuja la masa encefálica y por eso los niños tienen esa forma de cabeza grande. Y como empuja también el hueso frontal, que está en la parte anterior, los ojitos se ven así como los ojos de la bandera de Japón, del sol poniente. Sí, claro, eso lo corrige. Hay un aparato que... La válvula de Hacking se llama, eso lo inventó un colombiano. Ajá, era eso. ¿Cómo? No, porque lo colocan, ya les explico. Sí, pero quería saber lo que estaban haciendo. Listo, hay dos vías. Una es llegar hacia el atrio derecho. Se coloca la manguerita en los ventrículos y comienza a drenar. Y la otra es al peritoneo. Y el peritoneo es un tejido que está presente en los intestinos. Entonces, va hacia allá y llega. Entonces, los personas que tienen cabeza pequeña, ¿Cómo? que las personas que tienen cabeza pequeña también son hidrocefalia. No, hidrocefalia es que el líquido se acumula y la característica es... Ahora, lo que sí se sabe es que hay personas que su masa encefálica no crece mucho y presentan microgiros, o sea, giros muy pequeños, por eso su masa encefálica no es tan grande y se ve de cabeza pequeña. Pero tiene algunas consecuencias a nivel de desarrollo. Que no alcanzan a desarrollar todas sus capacidades y por eso tienen... Aquí se me pasaba que la sangre que está siendo drenada por el corazón, perdón, por el cerebro, pasa desde la parte superior, aquí, por algo que se llama, esto es dura madre, y hay unos surcos que forman unos senos, que en relación con los huesos, pues eso lo vemos en los cuerpos, entonces forma un espacio y por ahí la sangre comienza a circular. Esa sangre se va, por ejemplo, de la parte superior hacia la parte posterior, para luego terminar en unos forámenes que están por acá y por acá, que se llaman los forámenes yugulares. O sea que la sangre comienza a circular y siempre la sangre venosa va a ir desde la periferia hacia el centro. O sea, va de la cabeza hacia el resto del cuerpo. ¿Listo? Bueno. Entonces les voy a dejar una pequeña tarea.